el segundo ya fue muy conceptual con respecto al tipo de ondas y movimiento armónico simple. Entonces ya en el sonido sí ya hay ejemplos de aplicación más específicos. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar así a rasgos muy gruesos a hablar sobre frecuencias de radio AM y FM. Para comenzar, no sé si algunos sepan que AM significa amplitud modulada y FM significa frecuencia modulada. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Como pueden observar ahí en su pantalla, tiene que ver enteramente con movimiento armónico simple. También, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver enteramente con ondas. ¿Con qué más tiene que ver? Con cálculo, con trigonometría. ¿Por qué? Porque vemos ondas seno y coseno. Entonces, como les dije en algún momento, en este punto, si hubiéramos estado en el colegio, habíamos podido hacer una transversalización de las tres materias en funciones trigonométricas, en lo del manejo de la corriente, también que se maneja así con ondas seno y coseno, y de las frecuencias de radio o de celulares. ¿Listo? Entonces, voy a hablar un poco sobre AM y FM. Entonces, sabemos que AM es amplitud modulada. Como todos ustedes saben, a través de los años ha disminuido, en las últimas décadas ha disminuido mucho, ya que el AM tiene muchas cositas en contra con respecto a FM. ¿Qué tipo de cosas en contra tiene nuestra AM? Tiene la calidad. ¿Por qué? Porque paralelamente a eh, la FM maneja, ¿cómo decirlo? Maneja un rango de frecuencias más alto que la AM. ¿Qué quiere decir? Que la FM va a tener mejor calidad de frecuencia, ¿sí? Entonces, podemos decir que la AM ya, no sé, puedo decirlo que en una década esta puede llegar a desaparecer, ¿listo? Por problemas de calidad, ya que la FM, como ustedes saben, tiene ahorita todas las bandas de la radio, ¿sí? Entonces, como tiene más bandas, ¿cómo decirlo de alguna forma? Esta FM puede manejar algo que se llama sonido estéreo. ¿Qué quiere decir que tengo un sonido estéreo? Que puedo mandar dos ondas. Por eso es que, no sé si lo han notado, cuando uno pone el sonido estéreo en los equipos de sonido, puede que un instrumento suene a un lado y en el otro parlante suena en el otro, a diferencia de las frecuencias AM, que todo el sonido suena en un solo parlante sin importar. ¿Listo? Entonces, una de las cosas más importantes del por qué va a desaparecer la AM. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en FM tenemos, no sé, una emisora de 91.9 megahertz. ¿Qué quiere decir que sea megahertz? Es por donde está viajando en el espectro electromagnético, ¿sí? A diferencia de la AM, esta FM que tiene. Entre los diales, recuerden que los diales de FM están situados por algunos números, digamos 90.9, 88.9, 100.9, y hay Una unos pregunta intermedios que ahí. están en... Eso ¿Señor? tiene, una pregunta ahí. Eso tiene que ver algo porque la mayoría terminan es en punto 4.9. Ahí. Sí, eso digamos ya, eso dependiendo del país, digamos el MINTIC, el Ministerio de Telecomunicaciones de Colombia, lo que hace es asignar un espacio en el espectro electromagnético. Eso quiere decir que, por ejemplo, 90.9, que creo que es la mega, tiene que pagarle al MINTIC cierto dinero mensual, no sé cómo lo harán esos pagos, por tener ese espacio en el espectro. Entonces, digamos, va a haber otra emisora que tenga, digamos, 90.5. Entonces, básicamente en Colombia manejamos el 0, el 5 y el 9. En otros países lo manejan, digamos, como en Estados Unidos, pueden tener 91.9, 91.7, 91.5, o sea, tienen un rango de 2 entre cada dial, mientras que acá tenemos un rango más largo. ¿Para qué son ese tipo de rangos? Para que haya una distancia, eh, una distancia más o menos buena, para que no hayan interferencias. Uno, ¿cómo sabe cuando hay interferencias en esto? No sé si les pasó
o les ha pasado que cuando tienen la frecuencia de algún radio comienza a sonar como también la emisora de otro y uno no logra cuadrar. Eso pasa es cuando el dial de una emisora está muy cerca de otro. Eso genera una interferencia. Entonces, entre más alejados estén, menos interferencia va a haber. Entonces, por ese espacio que yo estoy pagándole al Mintic, tengo que darles un dinero para poder seguir funcionando. Por eso es ilegal transmitir sin autorización de Mintic. ¿Listo? Lleva unas vainas legales ahí re hartas que obviamente no vamos a ver en este momento, pero pues son muy hartas. O sea, ¿qué es la idea? Que entre los diales de cada emisora haya un espacio considerable para que no haya interferencia. ¿Listo? Y como lo había dicho hace un momento, FM FM va a tender a eliminar a AM por la calidad de señal que tiene con respecto a su competidora inmediata. ¿Listo? ¿Qué otra cosa les puedo contar de esto? No, así como a grandes rasgos, ¿qué más les puedo decir de AM? Una de las cosas importantes, aparte de AM y FM, una ventaja que tiene AM con respecto a FM es que AM tiene mucho más alcance. Pero ¿qué pasa? O sea, hay como una vaina de beneficio por defecto. Entonces, yo tengo más alcance en AM, pero mi calidad de sonido va a ser más baja. Mientras que pasa lo inverso con FM. Mi alcance va a ser mucho más bajo, pero mi calidad va a ser siempre en high, va a ser siempre alta. ¿Listo? Bueno, entonces ahí les hablé un poco con respecto a lo de las frecuencias AM y FM. Espero que hayan entendido algo. Escogí ese tema porque es bastante interesante. Si hubiéramos estado en el colegio, hemos podido hacer un experimento de AM/FM, pero pues nos esperemos que más adelante lo podamos hacer. Es como hacer un mini radio o algo así. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con algo bastante importante y de tal importancia como para las telecomunicaciones, como para el manejo que se le está dando al espectro electromagnético, que son ¿qué? La evolución de la telefonía celular. ¿Sí? Como vemos en pantalla, tenemos 5 pilares, en el cual ya estamos entrando en el último, que es el 5G, ¿sí? Básicamente. Entonces vamos a hacer una reseña bastante tangencial de cada una de ellas, las características principales de cada una y lo que podemos llegar a tener en un futuro con respecto a lo de los celulares. Se está previendo que vamos a tener una generación, por ahora, a futuro vamos a tener hasta 7G. Entonces ya eso también depende de la infraestructura que tengamos de aquí a allá. Recuerden que el término de comunicaciones móviles va enteramente por el espectro electromagnético, teniendo en cuenta las frecuencias que vimos hace 8 días en el mismo. Saben que las comunicaciones móviles describen cualquier enlace de radiocomunicación entre dos terminales. ¿Listo? De los cuales a menos uno está en movimiento o detenido, pero en localizaciones indeterminadas. Entonces, por eso se llama comunicación móvil. ¿Listo? ¿Qué es la telefonía celular? Consiste en un dispositivo de comunicación electrónico con las mismas capacidades básicas de un teléfono de línea telefónica. Además puede ser portátil, es inalámbrico, al no requerir cables conductores para su conexión de red telefónica. Listo, entonces vamos a comenzar con los orígenes que vemos en pantalla, que es en los 80s, donde teníamos, antes de los 80s, donde teníamos la banda que se llamaba 0G. ¿Por qué 0G? Porque, como ustedes saben, en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Ahí fue donde se implementó el celular. ¿Por qué? Para estrategias de guerra, etcétera, etcétera. Como les decía hace un momento, hace un tiempo, si no hubiera sido por la guerra, muchos avances tecnológicos de los que tenemos hasta la fecha no existirían. Entonces, pues, si lo vemos desde fondo, la guerra no está mal en algunos aspectos. Sí, entonces Motorola en esa Segunda Guerra Mundial creó un equipo llamado Handy Takey, el H1216, que permitía el contacto de tropas vía ondas de radio, cuya banda de frecuencias en ese tiempo no superaba los 60 MHz. O sea, el alcance que tenían este tipo de dispositivos no era tan largo, pero
pero les servía por lo menos para planear una buena estrategia y tener comunicaciones entre ellos mismos. A principios de los años 70, en Estados Unidos, Martin Cooper, también empleado de Motorola, fue el pionero en introducir el primer teléfono móvil. Este teléfono móvil se llamaba Dynatrack y en 1973. ¿Listo? Esto se conoció, él se conoció como el padre de la telefonía celular. ¿Listo? Entonces ya echándole la carreta de la guerra mundial, vamos a pasar ahora a la primera generación que se llamó como 1G. Esta primera generación de comunicaciones móviles está basada en FDMA, Frequency Division Multiple Access. ¿Listo? ¿Qué significa? Enteramente comunicación analógica y servía estrictamente solo para voz. ¿Listo? Esta generación se conoció también porque predominaba el AMPS y se usaba principalmente en los Estados Unidos, o sea, se estaba manejando en todo el mundo, ¿no? en los países donde se podía implementar FDMA y AMPS. Listo, recuerden, esta primera generación solo se basó en comunicaciones solo para voz. Listo, entonces ahí podemos observar en esa primera generación que los celulares son solo para hablar. Eso fue la idea. Listo, entonces también podemos decir que la telefonía 1G hizo su aparición en 1979 y se proliferó durante los años 80, como podemos ver ahí en la gráfica. Introdujo teléfonos celulares de transferencia analógica y estrictamente para voz. ¿Listo? Con calidad de enlaces muy reducida, la velocidad de conexión no era mayor a 60 bauts. Para los que no sepan qué es un baud, es el número de símbolos por segundo en un medio de transmisión digital. ¿Sí? Es como lo que viaja por medio del espectro electromagnético, como ese tipo de información, para llegar del emisor al receptor. Entonces el medio sería el espectro. Y eso no ha cambiado hasta el momento. Lo único que ha cambiado es el número de bauts y la calidad de los mismos. Listo, entonces pasamos a los años 90 con la telefonía 2G. Esta segunda generación de comunicación móvil hizo la transición de la telefonía analógica a digital, ¿sí? Donde incorporaron una tecnología que se llama TDMA, Time Division Multiple Access, ¿sí? Arribó más o menos a inicios de los años 90. ¿Qué significa este TDMA? Que mi celular podía funcionar sin una SIM card. Sí, eso de la SIM card fue más adelante, ahorita hablamos de eso. Listo, entonces esta tecnología TDMA no tenía necesidad de SIM card. Listo, obviamente su rango de frecuencia era mucho más alto, su calidad iba mejorando constantemente según iba avanzando esta década de los 90. También se conoció esta segunda generación por la introducción de una tecnología que se llama 3GSM. ¿Sí? No sé si ustedes conozcan qué es 3GSM. Por allá a finales de los 90, inicio de los 2000, ese 3GSM se llaman las SIM card que ustedes colocan en sus móviles actualmente. También hubo una implementación en Estados Unidos que se llamó CDMA. ¿Qué más les puedo contar de esta generación? La llamada digital entre teléfonos celulares fue realizada. La primera llamada digital entre teléfonos celulares la hicieron en Estados Unidos en 1990. ¿Listo? También, ¿qué les puedo decir? En el año 91, la red GSM fue instalada en Europa. Ojo, recuerden que el subdesarrollo nos tiene atrasados en muchos aspectos y esto no es la excepción. Esta generación también se caracterizó por circuitos digitales de datos conmutados y la telefonía era mucho más rápida y avanzada. ¿Qué más les puedo hablar de esta TDMA? Los canales eran separados por 200 megahercios, o sea, recuerden que entre más estén separados del espectro, menor interferencia va a haber. ¿Listo? Eso es importante. Uy, qué buena pregunta. El Viper usaba otro tipo de frecuencia, ¿sí? Pero ya con respecto al funcionamiento, sí,
La verdad, no me voy a poner a hablar del Viper porque no estoy muy documentado de eso y además como su uso fue más o menos entre inicios de los 90 y casi finales de los 2000 no hubo mucha tendencia, pero pues en un futuro si quieren yo puedo consultar algo con respecto a eso y hablamos un rato del Viper, pero estos Viper manejaban otras frecuencias, ¿sí? Y solo podían manejar texto, ¿sí? Eso era solo podía manejar textos de salida y textos de entrada, no podía manejar más. Además que cuando uno quisiera enviar un mensaje, tenía limitado el número de caracteres, ¿sí? Recuerden que ese número de caracteres están manejados por bits y pues ya dependiendo del número de bits, la empresa de telecomunicaciones comienza a cobrar. Pues básicamente eso es lo poco que sé de los Viper. Además, bueno, buena pregunta. La verdad no pensé en eso. Entonces, como les decía, de esta generación TMA, estaban separados los canales por 200 megahertz. Los sistemas básicos los sistemas básicos usaron frecuencias de banda de 900 megahertz y 1900 megahertz. Listo, entonces continuamos. Me estoy introduciendo mucho en estas vainas y no va a alcanzar el tiempo. Seguimos con la 3G, ya comienzos de milenio, año 2000. Eh, Los sistemas de comunicaciones 3G se caracterizan por la convergencia de voz y datos con acceso a Internet. Entonces, podemos observar que ya entre la 1 y la 3G hay una brecha súper grande. Sí, como veamos en la 1G, solo había para voz, ahora ya tenemos voz, datos y acceso a Internet. En otras palabras, ¿cómo se dice a todo esto? Aplicaciones multimedia, ¿sí? De alta transmisión de datos. ¿Qué más les puedo hablar de esta 3G? Se me fue la paloma. Ay, fue madre. Ya. Existen principalmente tecnologías en 3G para Europa y para Estados Unidos, ¿sí? Eh, la UMTS es la que se está manejando a nivel internacional y para Europa están manejando la CDMA o la WCDA. ¿Sí? Este sistema provee transferencia de información de 2 megabytes por segundo. O sea, en ese tiempo, 2 megabytes por segundo de información eran niveles muy altos de información y de datos. Sí, a diferencia de ahorita que estamos por el rango de gigas. ¿Qué más podemos hablar de esta 3G? Ya se han implementado la tecnología GSM, la TMA, o sea, los celulares que no tenían SIM, ya pasaron a la historia. ¿Por qué? Porque las frecuencias que manejaban este tipo de celulares ya las estaban quitando y el nivel de calidad de los mismos ya estaba decayendo bastante. Entonces, por eso pasamos a la 3G, donde en mi concepto es donde es la raíz de todo lo que tenemos en esta cuarta generación y de aquí para allá. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poco sobre la cuarta generación, porque se me acabó el tiempo y no voy a alcanzar a hablar de todo. Esta cuarta generación son los sistemas de comunicación móvil y está basada totalmente en IP, ¿sí? ¿Qué significa IP? Internet Protocol, protocolos de Internet, o sea que básicamente se va a manejar voz, datos, multimedia, Internet, pero a un nivel mucho más alto, ¿sí? Las frecuencias que maneja este tipo de generación de celulares es totalmente diferente a la de 3G. No hay que desconocer que hay algunos celulares que aún se están manejando en esta red 3G en algunos sitios del país. ¿Listo? También, ¿qué les puedo decir de esto? Venga, a ver si que más me acuerdo. También en este tipo, en la generación 4, se comenzó a manejar la banda ancha a nivel de Internet. Entonces, esto facilitó que la transferencia de datos entre móviles fuera mucho más fácil. También, ¿qué más? La alta capacidad de red, ¿sí? Habían muchas técnicas de capacidad de red, o sea, se implementaron muchas más las antenas, los satélites, etcétera, etcétera. También, ¿qué se implementó? Se implementó algo que se llama el roaming. ¿Qué significa eso del roaming? Uy, eso es un tema súper interesante.
La banda ancha quiere decir, les voy a poner una analogía de la banda ancha. Es como una autopista y los carritos que están dentro de la autopista son los datos. Entonces, ¿qué va a pasar? Entre más la autopista sea más ancha, van a ver que mucho más datos. ¿Listo? Eso se puede hablar mucho más adelante, pero el tiempo no me está dando. Se va a acabar el tiempo y no acabé de hablar de absolutamente nada. ¿Qué más le está diciendo? En esta generación se implementó lo del roaming. Eso del roaming quiere decir que mediante su... ¿Qué me preguntan acá? La fibra óptica. La fibra óptica tiene casi la misma analogía, pero a diferencia de la transferencia de datos, estos en la fibra óptica viajan a 300.000 kilómetros por segundo. Viajan como a la velocidad de la luz. Y esta pregunta es bastante interesante. Cuando estemos viendo la luz en física, vamos a ver un pedacito de fibra óptica, vamos a ver cómo se comporta los datos o la luz en la misma. Recuerden que la fibra óptica por dentro está lleno como de vidrecitos o espejos. ¿Listo? Lo que quiere decir que los datos van a la velocidad de la luz. ¿Listo? El código Morse, pero me hubiera hecho esa pregunta cuando estábamos hablando de los 80s. El código Morse viajaba mediante cables, ¿sí? Esos cables se llaman, creo que se llaman, es que no me acuerdo muy bien, creo que se llaman UTP o coaxial. ¿Qué hacía eso? Mediante pulsos, ¿sí? Soniditos. Cada sonido de eso representaba una letra. Entonces, lo que pasaba era que todos, entre comillas, esos datos, porque eso era comunicación analógica, se pasaba por ese cable y llegaba a un punto. Más o menos vamos a hacer analogía de cuando uno tenía dos vasitos, ¿cierto? Y los conectaba uno con pita, ¿sí? Entonces ahí uno hacía un teléfono hechizo. Básicamente eso era lo que pasaba con la clave Morse. Toda esa información viajaba por medio del cable y llegaba allá en forma de audio. ¿Qué hacían allá? Cogían todos esos datos y los pasaban a algo a un dispositivo de audio o un parlante. Entonces, todo lo que escribieran en X lado, mediante sonido, lo pasaban a parte de escritura. Uy, no, mi gente, se acabó el tiempo y no alcancé a hablar. ¿Qué hacemos? Profe, todavía quedan 7 minutos. ¿Cómo? Ah, sí, Todavía hay quedan que... 7 minutos. 7 minutos. Bueno, está bien, voy a hablar otro ratico, pero voy a llegar tarde a la otra clase. ¿Qué tal que los del otro lado después digan, es que profesor está llegando tarde a Zoom, ¿qué se la pasa haciendo en la casa? No es el problema. Bueno, bueno, entonces, ¿en dónde iba? Estaba en lo de 4G, en donde habíamos dicho que el roaming se había implementado. ¿Qué quiere decir el roaming? Que si usted tiene un plan de datos en su país, puede irse a otro y puede hablar con la empresa de telecomunicaciones para que, ¿qué? Por medio de un satélite, le activen su plan de datos en cualquier país del mundo. ¿Listo? Obviamente eso va a tener un costo adicional. Las personas que lo han hecho lo deben saber y pues ya ahí se recortaron como esas fronteras que habían con respecto a eso, porque antes si uno tenía un celular acá y tenía su plan de datos y se iba del país, pues se jodía, pues porque no había el servicio para poder implementarlo. También en este 4G, la calidad de servicio, ¿sí? Los celulares ya tenían otro tipo de funcionalidades, se podía ver televisión móvil en HD, también que había, el audio estaba en alta velocidad, el audio en estéreo, mejor dicho, todo desde acá comenzó a mejorar para ustedes. Yo creo que ustedes conocieron los celulares ya en esta cuarta generación, desde la 3 a la 4 básicamente, no tuvieron que subir la transición de los 90 afortunadamente. ¿Qué más les hablo de esta cuarta generación? De algo muy importante. No sé si algunos de ustedes han visto en sus displays que sale por ahí la tecnología LTE. Sí, señor. Esa tecnología en los celulares hay veces sale en la parte superior derecha o en la izquierda, sale algo que dice LTE. Eso tiene que ver enteramente con una conexión que se llama WiMAX. ¿Qué es WiMAX? Es como la mamá del Wi-Fi,
¿sí? Para los que quieran más información del WiMAX pueden entrar y ver un video de Ok, 3, 4 y, minuticos para que se entiendan más o menos qué es el WiMAX. y el GSM, porque a veces aparece LTE GSM, ¿es algo relativo? Que Sí, 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 más o menos tiene que ver con el mismo cuento de la digitalización de los celulares, sí, donde ya habían multimedia, voz, datos, etcétera, etcétera. Es lo mismo, ¿listo? Pero lo más común es LTE, que, ¿cómo es que es? Es Long Term Evolution, evolución a largo plazo, ¿sí? Entonces por eso es que sale ahí en sus pantallitas LTE, que esto sigue en evolución a largo plazo. Lo mismo pasa con el WiMAX, pero el WiMAX casi no se puede implementar en nuestro país por falta de infraestructura. El WiMAX es como un Wi-Fi mucho más potente. Yo creo y asumo que ese WiMAX lo utilizan en la NASA. y de hecho, digamos, hoy en día se puede escoger el tipo de red, ¿no? Porque ahí dice, digamos, redes móviles de tipo de preferencia, Ajá. uno lo escoge, ¿no? LTE o el que uno quiera, Ajá. 3G o el 4G. Ajá, pero digamos es mejor tenerlo así como en todos los canales abiertos porque no toda la infraestructura del país está con la red 4G. De hecho, es pura carreta ahorita que van a implementar 5G. Simplemente van a pasar eso de 4G a 4.5. Nunca van a hacer una transición completa de 4 a 5. Eso es pura carreta de las empresas de telecomunicaciones para vender. Son puras mentiras. Pero como ellos siempre hacen lo que se les da la gana, entonces nadie les dice nada. Entonces, pilas con eso. Siempre hay una transición intermedia para ese tipo de telefonía. Bueno, entonces continuamos. Ahí tocó machetear un poco lo de 4G, qué lástima porque eso tiene muchas más cositas. Vamos a pasar a la quinta generación, el 5G. Esto tiene que ver enteramente con redes móviles de 5G que todavía no tenemos, ¿cierto? Esto será, mejor dicho, como, ¿cómo decirlo? Como la cúspide del Internet móvil, ¿sí? Y esta está soportada por OFDMA, MCDMA, Network, IPv6, ya el IPv4 que ustedes conocen ya no va a existir, ¿sí? Ya la IPv6, todos saben que de lo que les estoy hablando, eso se ve en informática, lo de IPv4 y IPv6. Sí, señor. No, yo no sé qué es eso. Sí, recuerden que IPv4 son todos los protocolos de Internet que se manejan, ¿sí? Pero el IPv4 tiene un problema, el IPv4 es finito. Entonces, como ya todo a nivel global se está globalizando con Internet, entonces todo eso se está acabando. Entonces, cuando se acabe el IPv4, todo el mundo se va a quedar jodido porque entonces no van a poder hacer muchas más redes de Internet. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a dejar el IPv4 atrás y vamos a pasar al IPv6. ¿Qué pasa con el IPv6? Lo que le gusta a todo el mundo, va a ser infinito, o sea que las redes de Internet van a ser infinitas. Entonces no va a haber problema. Entonces esa transición de IPv4 a IPv6 también conlleva muchas cositas de infraestructura. Esperemos de aquí a allá, y sin saber si nos llegarán aquí esto tarde o temprano. Aquí Daniela pregunta, primero, por la infraestructura. Hay que recordar que esos países de primer mundo son los que construyen todo ese tipo de tecnología, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? Es como, no, pero es que eso solo pasa acá en Colombia. Digamos, acá en Colombia tenemos el petróleo y aquí debería ser la gasolina muy barata, pero no. Aquí lo que hacen es hacer todo con los pies y nos venden todo más caro. Pero en cambio allá sí son conscientes y por eso es que son potencias, que si son fabricantes de algo, el uso para sus habitantes va a ser mucho más barato que a los demás. A nosotros nos toca pedir todo de allá y por eso nos sale mucho más caro. Y aparte de eso, nos toca alquilarles los satélites y alquilarles las antenas, etcétera, etcétera. También va a haber una sexta generación donde se van a implementar las comunicaciones satelitales con el 5G. O sea, ¿eso qué va a hacer? Va a dar una cobertura global, ¿sí? Es bastante interesante y yo creo que un alto porcentaje de los que estamos acá vamos a poder vivir, yo por lo menos un poco, por lo menos voy a morir viendo que va a haber una sexta generación y va a haber una cobertura a nivel global del Internet, va a haber el punto